Buenas tardes. ¿Por qué se fueron hasta atrás? Pensaron que sí. Creo que llegó menos gente, ¿verdad? De todos. Bueno, pues ya la vez pasada ya les había presentado a la licenciada Lucina Norma González Mijes, quien es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, y que empezó a dar la plática el lunes pasado, pero que ahora ya descansó, viene muy bien. Eh, la llevamos a comer para que no pasara nada. Y, así, y no le dejamos tomar ni cerveza, ni whisky, ni nada. Entonces, agüita de limón. Entonces, Pero hoy sí. pero aquí está, denle un fuerte aplauso, por favor. Que Muchas pudo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida nuevamente. Adelante. Muchas gracias, sí. Bueno, claro que sí. Claro que sí se puede. Les agradezco a todos, de verdad, su disposición el día de hoy y obviamente de todo mi corazón su apoyo en la ocasión pasada. Y pasando la página precisamente de ese evento, vamos a recordar ahora sí, muchachos, que les comentaba yo en la clase pasada que realmente no tenemos una acepción o un concepto definido de lo que es el acuerdo reparatorio. Sin embargo, tenemos tres vertientes de las cuales podemos inferir o empezar a construir el concepto del acuerdo reparatorio. Uno de ellos, pues, son los principios básicos emitidos por el Consejo Económico de la ONU, que, como les comentaba la vez pasada, ahí se congregó una comisión de expertos en materia penal en el año 2002, que había estado trabajando 10 años atrás en diferentes latitudes, entre ellas, pues obviamente Europa y Latinoamérica. Y ahí ellos, observando algunas cuestiones de resolución de conflictos de manera autóctona en algunos países, pues se dieron cuenta que podía resolverse el conflicto a través del diálogo y que a través de estos procesos comunicacionales podían obtenerse mejores resultados tanto en las víctimas como en los inculpados. Y esta idea la llevaron a este consejo como una metodología que pudiera insertarse dentro del sistema de justicia penal en diversos países. Y así es que empieza a permear, y uno de los países que tiene instaurado en el sistema penal de adolescentes con muy buenos resultados estos sistemas, estos diálogos restaurativos, estos procesos comunicacionales, pues es Inglaterra, Austria y Alemania, que tienen el mejor estándar de aplicación de estos procesos comunicacionales en sus sistemas de justicia penal. Y de ahí, pues obviamente también permea a los países latinoamericanos, y en una reforma del año 2008, suscitada aquí en nuestro país, pues los legisladores empiezan a entender el sistema de los bloques de alternatividad que pueden ser utilizados en los sistemas de justicia y para el caso en el sistema de justicia penal. ¿Cuáles son estos bloques de alternatividad? Bueno, como ustedes ya han recorrido en este seminario, se considera dentro de este bloque de alternatividad a el arbitraje, a la negociación, a la conciliación y a la mediación. Entonces tenemos que a partir de la reforma del 2011 se empieza a ver ya a nivel constitucional estas formas de comunicación para que puedan ser insertadas al sistema de justicia penal. Claro que no se partió de la nada. Ya había entidades, como en este caso Guanajuato y algunas otras, que habían estado incursionando en el sistema penal
con la aplicación de la mediación, de la conciliación e incluso del arbitraje, como es en el Estado de Nuevo León, con la práctica de procesos, de este tipo de mecanismos insertados al proceso penal para solucionar el conflicto penal, solo que únicamente lo tenían restringido para delitos de querella. Aquí en el Estado de Guanajuato, desde el año 2003, que es el año de vigencia y de publicación y de entrada en vigor de la ley de mecanismos alternativos, de la ley de justicia alternativa en el Estado de Guanajuato, desde ese año ya había la aplicación en materia penal de la mediación y conciliación, solo que únicamente se aplicaba para los delitos de querella con efectos de perdón del ofendido dentro del proceso, una vez que se hubiese ratificado ante el juez de partido. Ahora, en materia penal a nivel nacional, bueno, pues ustedes por ahí checaron ya en ley nacional la procedencia, en Código Nacional, la procedencia ahí en el artículo 185, 186 es para los delitos de querella, o equivalente para las entidades federativas, para los delitos culposos, para los delitos patrimoniales que no hayan sido cometidos con violencia en las personas y las cosas. Entonces, para el Estado de Guanajuato, la procedencia del acuerdo reparatorio es en la mayoría de los delitos, y únicamente para los delitos graves, pues obviamente solamente tendrán el alcance de beneficios una vez que se dicte sentencia en el proceso abreviado o bien en el sistema en el juicio oral, en la sentencia dictada en juicio oral, ¿sí? Entonces, veíamos también parte de la doctrina, en donde yo les mostraba algunas ideas de Howard Serr, de Hesberg, que es un autor también que ha emitido ahí algunos conceptos, y de algunos otros. Habíamos visto también que el concepto de acuerdo reparatorio no existe como tal en los principios básicos de la ONU, sino que se toma de lo que es el resultado restaurativo, ¿sí? Y que el resultado restaurativo y que el acuerdo reparatorio es el resultado de un proceso restaurativo. Y ustedes ya vieron aquí que es un proceso restaurativo en este seminario. ¿Alguien me quiere decir qué es un proceso restaurativo? ¿Algún compañero? ¿No? ¿No vieron que es un proceso restaurativo? Sí, bueno, un proceso restaurativo, sí, es aquel que puede ser de cualquier índole denominado, sí, y que puede surgir de la mediación, de la conciliación, de los buenos oficios, del arbitraje, siempre y cuando tenga una característica, ¿sí? Que ese proceso esté encaminado a satisfacer las necesidades de los individuos involucrados en ese conflicto. Obviamente, si estamos hablando de la materia penal, pues serán los individuos involucrados en el conflicto penal. ¿Y quiénes pueden ser los individuos involucrados en un conflicto penal? ¿Quién me puede decir quiénes son los sujetos que pueden intervenir en el conflicto penal propiamente dicho? Las partes del mismo proceso. Las partes del mismo proceso. ¿Y quién considera la ley que son partes dentro del proceso? Y todos serían interesados, todos tendrían que satisfacer necesidades de acuerdo a lo que estamos diciendo. ¿Quiénes serían propiamente tales en el conflicto penal? ¿Quién? Víctima y victimario. Serían los interesados directos.
e indirectos, la comunidad, ¿sí? ¿Quién más? La familia, exactamente. La familia de ambas partes, ¿sí? Entonces los procesos restaurativos tendrán que estar encaminados a restañar, ¿sí?, el tejido social, entendiendo como tejido social para los efectos del acuerdo reparatorio la primera célula, la primera molécula de afectación en el conflicto, que ¿quiénes son? La víctima, el ofendido y el inculpado. Porque para este nuevo sistema el resarcimiento no va entendido únicamente ya para la víctima, ¿sí? Antes en el sistema tradicional se entendía que el único afectado, la única persona que resentía un daño era la víctima, y era aquella a la que el Estado, ¿sí?, le iba a satisfacer una necesidad. ¿Cuál necesidad le iba a satisfacer en el Estado en el sistema tradicional? La primera, pues obviamente era la reparación del daño, y la segunda, ¿sí?, que se sintiera satisfecha con la pena o el castigo impuesto al inculpado. Hoy en día, para este nuevo sistema, esa no es la satisfacción, eso no es lo que debemos entender como la satisfacción para la víctima. Obviamente la Constitución, si ustedes se van al artículo 17, que habla de los mecanismos alternativos, van a encontrar la mención de que se dice en el texto de la ley que los mecanismos buscarán, ¿sí?, primordialmente la reparación del daño, y así también lo van a encontrar en nuestra ley del proceso penal y en algunas otras legislaciones de otros estados. Obviamente sí se va a reparar el daño, pero en el proceso restaurativo del que hablan los principios básicos, del que habla la doctrina, y obviamente al que se refiere la ley, porque la ley nacional y el Código Nacional, si ustedes se van al texto de las iniciativas, de su exposición de motivos, en todos ellos van a encontrar que hacen referencia para la conformación de su articulado a estos principios básicos, ¿sí?, para la víctima, para el que hablan de la víctima, del inculpado, y a otros, ¿sí?, como son los principios de Van Gogh, que van relacionados con algunos derechos que tienen los inculpados dentro del proceso penal, y en los cuales ustedes también van a encontrar que se habla de los procesos restaurativos y de los acuerdos restaurativos. Y de lo que se trata es de que también se cubran necesidades, otro tipo de necesidades, no obviamente nada más las patrimoniales, sino también aquellas necesidades que tienen que ver con el proyecto de vida que tenía la víctima, ¿sí?, antes de que aconteciera ese hecho criminal. Entonces, si ustedes se van a la Ley General de Atención a Víctimas y el modelo de atención a las víctimas que se derivó de esa ley general en el año 2015, que se publicó en noviembre y diciembre del año 2015, en ese modelo de atención a las víctimas van a encontrar, en correlación con el artículo 17 de la ley general, que la reparación del daño abarca o debe de abarcar satisfacer las necesidades del modelo de vida que tenía proyectada la víctima antes de acontecer el hecho. Entonces, en ese sentido va también la reparación. Entonces, habrá que ver que los acuerdos reparatorios tendrán que incluir una reparación integral, además de que la Constitución hable de que deban de referirse a la reparación del daño económica y que es cuantificable. Ahora, para el inculpado también encontramos que estos acuerdos reparatorios también deberán de incidir, ¿sí?, en su integración a la comunidad. Si bien con ellos se busca la integración de la víctima a la comunidad de la mejor manera, como ella lo tenía proyectado en su modelo de vida, también se busca que los inculpados se reincorporen a la sociedad ya no estigmatizados, ya no
señalizados como aquella persona que cometió un ilícito y lo tiene que ir cargando, ¿sí?, toda su vida, sino como aquella persona que cometió una conducta contraria a la ley, pero que pudo, ¿sí?, pudo ofrecer una reparación a la víctima y con ello, ¿sí?, sentir que había cumplido con el pago de acuerdo a las necesidades y a satisfacción de esta víctima, ya no por imposición del Estado. ¿Por qué? Porque en esta nueva forma de resolver o de gestionar el conflicto a través de estas salidas y teniendo un acuerdo reparatorio, son las partes quienes toman en su mano para hacer un acuerdo compuesto de su consenso como un traje a la medida para cada uno, y ahí se plasma en cada una de sus cláusulas cuáles son las necesidades, ¿sí?, que ha querido la víctima que se le satisfagan, cuáles son las posibilidades que ha ofrecido el inculpado para poder satisfacer esa necesidad que está requiriendo esa víctima que ha resultado dañada, ¿sí? Entonces teníamos como primera premisa en aquella ocasión que les comentaba que el acuerdo reparatorio o el acuerdo restaurativo es el que deriva, ¿sí?, de un proceso restaurativo, ¿sí? Y que ya les comentaba la vez pasada que como no tenemos una concepción propiamente establecida en Latinoamérica ni en otras latitudes, cuando ustedes lean en algunas leyes, porque en algunas leyes o en algunos modelos, como es el modelo de atención a víctimas, van a encontrar siempre que se habla de la justicia restaurativa, del acuerdo restaurativo. Sin embargo, en la ley nacional y en Código Nacional encontramos al acuerdo reparatorio. Entonces, por estas cuestiones, acuerdo restaurativo y acuerdo reparatorio es lo mismo. Algunos autores diferencian el acuerdo reparatorio como aquel que únicamente hace alusión a cuestiones cuantificables, y al acuerdo restaurativo aquel que engloba un pago más integral, más holístico, que va a satisfacer necesidades incluso internas de la víctima o del ofendido, necesidades en el ámbito moral o necesidades en el ámbito psicológico o necesidades en el ámbito comunitario. Y cuando hablamos en el ámbito comunitario, hablamos de que habrá víctimas que no quieran una reparación propiamente para sí mismas, sino que hablamos de ofendidos o de víctimas que a veces son personas colectivas y que pues a ellas les interesa, o incluso personas físicas que a ellas les interese que ese arrepentimiento se muestre a través de trabajo a la comunidad o a través de una cuestión simbólica que para ellas represente algo significativo y que con ello se den por pagadas o resarcidas en esa reparación del daño. Así puedo traerles a colación que aquí en el estado de Guanajuato, bajo el sistema de la ley del proceso penal, en alguna ocasión tuvimos un asunto que era un robo que se hizo a una empresa que produce, no que produce, sino que vende huevo, y trabajadores de esa empresa hurtaron algunos animales de corral que se tenían ahí en esa empresa y se recuperan, por lo tanto no hay que resarcir económicamente un pago de la reparación del daño más que el costo de las chapas y cerraduras que se violentaron por ahí. Sin embargo, los administradores, el consejo de administración de ahí pedía que como la empresa hacía trabajo a la comunidad, es decir, de bacheo o de regularización del asfaltado de los caminos vecinales, pues que entonces ellos pedían como reparación el que los inculpados se hicieran cargo, obviamente, de apoyar el bacheo, que se hizo por parte de los mediadores del centro,
bueno, pues se vinculó con los programas que tenía el municipio de bacheo para que ellos suministraran el material. El personal de esta empresa supervisó que en un horario obviamente adecuado, que no excediera a los horarios que marca la Ley Federal del Trabajo, también para no afectar la dignidad de los inculpados en ese sentido, que se vigilara, que se hiciera en la periodicidad que establece nuestro código, que no debe de pasar de 180 días, se verificó antes incluso el cumplimiento y obviamente se dieron por satisfechos, se notificó al juez de control y ahí se dio por concluido el proceso, ¿sí? Entonces, ahí es otro tipo de resarcimiento con los cuales las víctimas pueden darse por satisfechos de una manera simbólica y no obviamente requiriendo cuestiones económicas. Y en otras, pues obviamente sabemos que podrá haber tratamientos psicológicos, tratamientos terapéuticos o cuestiones que tengan que pagarse económicamente. Y entonces así el acuerdo reparatorio o restaurativo cumplirá con la función que busca como política pública el sistema de justicia penal en México. ¿Y cuál es este efecto que busca el sistema de justicia penal a través de las salidas alternas? Pues el restañamiento del tejido social, ¿sí? Esa es la política pública que se busca. Estas ya las habíamos visto la vez pasada. Y el concepto del Código Nacional pues nos dice que el acuerdo reparatorio son aquellos celebrados entre víctima, ofendido o inculpado, que una vez aprobados por el juez o el agente del Ministerio Público cumplen los efectos correspondientes, que en este caso sería la extinción de la acción penal y obviamente el sobreseimiento. ¿Sí? Veíamos también la vez pasada, ¿sí se escucha? ¿No? Bueno, veíamos también la vez pasada Bueno, ¿sí? ¿Ahí? Bueno, ¿sí? Veíamos también la vez pasada la naturaleza jurídica del acuerdo reparatorio, pues ya veíamos que es eminentemente de naturaleza penal, dado que deriva de los principios básicos en esta materia del Consejo Económico y Social de la ONU, que fue tomado en el año 2002, como ya hacíamos referencia, en este documento y que seguramente ya alguno de mis compañeros lo tocó. Si no es así, igual en el material que se trae se los puedo dejar para que ustedes lo tengan de manera bibliográfica en sus saberes jurídicos. Y ahí en el artículo 8 de estos principios nos dice que la víctima y el delincuente normalmente deben estar de acuerdo sobre los hechos fundamentales de un asunto como base para su participación en un proceso restaurativo. La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que en los acuerdos reparatorios para la participación de la víctima, del ofendido y del inculpado, sobre todo de todos los hechos que él acepte relacionados con el hecho que se le esté imputando, ya sea que sea de su participación o de autoría, el acuerdo reparatorio no podrá tener efecto de asunción de culpabilidad dentro del proceso. Y obviamente deben de estar de acuerdo en la participación del procedimiento, como ustedes ya lo saben, pero también deben de manifestar expresamente su voluntad
en la elaboración y suscripción del acuerdo reparatorio. Si el acuerdo reparatorio se realiza y no existe la voluntad y el consentimiento de alguno de los interesados o participantes, pues obviamente cuando ese acuerdo o ese convenio lleguen a la aprobación del juez de control y así se manifieste en audiencia, pues ¿qué creen que va a pasar en esa audiencia de aprobación de convenio, aunque ya se encuentre ahí una firma de alguna de las partes? ¿Qué creen que sucede en esa audiencia? Así es. Si ese convenio, aún estando ahí las partes, en Código Nacional, a nivel del Estado se habla de una ratificación ante el subdirector. A nivel de Código Nacional se habla de una validación ante el subdirector y de una audiencia de aprobación ante el juez de control. Pero si este convenio aún en forma escrita, en forma física, llega ante el juez de control y una de las partes expresa ante el mismo que no se suscribió porque no hubo equidad, porque él no manifestó su voluntad, pues obviamente el juez no lo va a aprobar y lo tendrá por no celebrado. Entonces, el proceso puede tomar dos cauces. A nivel Estado, cuando ha pasado, porque no les voy a negar que no ha pasado, que algún acuerdo no se ha aprobado por alguna manifestación de alguna de las partes ante el juez de control, lo que hace el juez de control es revisar la causa, ¿sí? Si es una causa que se pueda subsanar, hace un reenvío de remediación que se denomina así aquí a nivel estatal y vuelve, se subsana alguna situación que no haya sido tomada en cuenta o que no haya sido bien entendida y vuelve el acuerdo en ese mismo momento, se reanuda la audiencia, se aprueba si es que ya se purgaron las situaciones que se hayan hecho valer ahí en audiencia, se aprueba con las consecuencias correspondientes, es decir, de sobreseimiento, de extinción o en su caso de las beneficios que pueda alcanzar el inculpado. A nivel de Código Nacional, simple y sencillamente se tiene por no aprobado, que no hemos tenido ninguno con Código Nacional a partir del 1 de junio que estamos operando con Código Nacional. Se han aprobado todos, entonces no sabemos todavía qué va a pasar en caso de que no se nos apruebe ninguno. No sabemos si se va a tomar el mismo criterio que para la ley del proceso penal o los jueces vayan a tomar alguno diverso. Yo espero que tomen el mismo criterio, aunque hasta ahorita no ha habido ninguno que se nos haya desaprobado por cuestiones de inequidad, por cuestiones de ilegalidad o por alguna otra manifestación que en ese sentido se haya realizado. ¿Sí? Nuestra Constitución en su artículo 17 dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial. Entonces si estamos hablando en la naturaleza jurídica del acuerdo reparatorio, pues por virtud de la Constitución, ¿sí? Si los mecanismos alternativos están regulados en esta materia, y el artículo 73 dice que el Congreso de la Unión legislará en relación a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, pues entendemos que entonces la naturaleza jurídica de este acuerdo pues es de índole penal. ¿Sí? Aquí lo tenemos, dice el Congreso tiene facultad en su fracción 21 para expedir, inciso C, la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas, de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Es un inciso reformado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2015. Entonces, como vemos, pues la naturaleza jurídica de estos acuerdos reparatorios, pues obviamente está bien determinada desde la Constitución hasta la legislación general ordinaria en esa materia. Fundamento legal del acuerdo reparatorio, bueno, pues ya tenemos por ahí
que está regulado ese acuerdo reparatorio desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos que les acabo de mencionar, son la base. Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de su artículo 183 al 190 y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal en su artículo 3º, que nos refiere, que es el glosario, si mal no recuerdo, y refiere que es el acuerdo reparatorio, y posteriormente del artículo 33 al 39, que seguramente ustedes también ya estuvieron checando por ahí. Sí, una base y fundamento legal constitucional del acuerdo reparatorio, pues ya lo mencionábamos que es la Constitución, y también quedan establecidos en el artículo 20 en su apartado A. Entonces, todos estos articulados que vienen desde la Constitución y de las leyes nacionales son el fundamento legal de los acuerdos reparatorios. ¿Sí? Entonces encontramos una definición en nuestro Código Nacional. Ahí en el Código Nacional también encontramos el control sobre los acuerdos reparatorios, la oportunidad y el trámite. La definición la acabamos de ver. ¿Quién se acuerda y me dice qué es el acuerdo reparatorio de acuerdo al Código Nacional, que es tan sencillito? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Es el celebrado entre y que una vez aprobado por ¿quién? ¿Quién lo aprueba? Para que surte efectos ¿en dónde? En el proceso, ¿verdad? ¿Y cuáles esos efectos que menciona el código? Sobreseimiento y extinción de la acción penal. Entonces esa sería nuestra definición de Código Nacional. ¿Quién lleva el control de los acuerdos reparatorios? Ese control, ¿quién lo realiza? Si estamos hablando del proceso penal, pues obviamente lo lleva a cabo el juez de control. ¿Cómo lleva a cabo el juez de control valga la redundancia, este control? Pues verificando si los acuerdos reparatorios se han celebrado dentro de los supuestos jurídicos que establece el Código Nacional. ¿Cuáles son estos supuestos jurídicos que establece el Código Nacional? ¿Quién se acuerda? El control es la procedencia. Y la procedencia de los acuerdos reparatorios, obviamente ya sabemos que es en delitos de querella o equivalente en las entidades federativas, ¿sí?, que admitan el perdón del ofendido. Entonces este será el primer presupuesto que el juez de control deberá estar supervisando, deberá estar controlando cuando le soliciten la salida alterna. ¿Sí? ¿Cuál sería otro presupuesto de procedencia? No. Acuérdense que estamos en los supuestos de procedencia. Si son los delitos de querella, ¿cuáles otros? Los culposos. Y de los culposos, los patrimoniales que no hayan sido cometidos con violencia sobre las personas y las cosas. ¿En qué casos no va a proceder? También tienen que ver con el control de los acuerdos reparatorios. No va a proceder cuando se haya, ¿sí?, cometido el mismo hecho doloso. Acuérdense que antes de la reforma que acaba de ser recientemente en este 2016, era que no se hubiera cometido en un plazo de 2 años, pero actualmente ya lo quitaron. Entonces ya nada más quedó que no se haya cometido el mismo hecho doloso, ¿sí? Y que no se trate de delitos de violencia familiar, ¿sí? Entonces esos son los casos de control. La oportunidad nos refiere en qué momento puede solicitarse la salida alterna, ¿sí? Entonces, una vez vinculado a proceso, si se va a ir a los mediadores o al centro que dependa del órgano jurisdiccional, será una vez que se haya
vinculado a proceso al inculpado o imputado, como lo denomina la ley. Si es antes de la vinculación o de la imputación, tendrá que celebrarse ante el agente del Ministerio Público. Entonces, una vez presentada la denuncia o querella y hasta antes de vinculación a proceso, la oportunidad es ante el agente del Ministerio Público. Una vez vinculado a proceso y antes de dictarse el auto de apertura a juicio oral, la oportunidad será ante los mediadores, conciliadores, facilitadores, oficiales del órgano jurisdiccional. El trámite, ¿sí? Ustedes por ahí ya vieron en una sesión anterior lo que es el trámite. Se hace una solicitud que puede ser en los órganos que pertenecemos a órganos jurisdiccionales. La solicitud puede ser presentada ante el juez de control de manera verbal ante él, o bien puede hacerse una solicitud de manera presencial ante el mediador conciliador de ese que esté adscrito a ese juzgado. Ya sabemos aquí que estamos divididos en 4 regiones. Esas 4 regiones tienen sedes y bases. Tenemos mediadores, conciliadores, facilitadores en las sedes y en las bases. Entonces pueden presentarse físicamente, personalmente, directamente ante estos conciliadores y pueden hacer la solicitud. Puede acudir conjuntamente el inculpado, ofendido y el imputado, en caso de que no tenga alguna medida cautelar que lo prive de la libertad. Pueden asistir de manera conjunta o bien pueden asistir de manera separada, ¿sí? En caso de que se haya solicitado en audiencia, lo que pasa con regularidad, tanto con ley del proceso penal como con Código Nacional, lo que hace el juez de control es que, como los mediadores o facilitadores están ahí dentro del mismo juzgado, se les deriva, se hace la derivación. Esta derivación puede ser por conexión electrónica o bien vía oficio. Los canalizan a través de atención al público o del encargado de sala, ¿sí? Los canalizan a la audiencia, se presentan y en ese momento empieza la solicitud y empieza todo el trámite. Si tienen disposición de tiempo, en esa misma fecha que los envía el juez de control, se desahogan las audiencias iniciales por separado. Si hay anuencia, una vez que se les informa y se les explica en qué consiste el procedimiento y los alcances del mismo, si hay anuencia de ellos a participar, inmediatamente se desahoga la audiencia conjunta. Esta audiencia conjunta puede ser cara a cara o bien pueden utilizarse técnicas especializadas que puedan ser indirectas, es decir, un caucus, que no es otra cosa más que estén en espacios diferentes, o bien algunas otras formas como lo es la telepresencia, como lo es el utilizar espacios de testigo protegidos para que también estén en comunicación. Y texto único. Esto de texto único es que en un formato cada una de las partes pueda estar escribiendo sus necesidades y modificándolas para que ellas de manera directa a través de la comunicación escrita estén vivenciando lo que cada una está solicitando y acordando. Entonces se utilizan este tipo de técnicas para llevar a cabo las audiencias conjuntas. Si resulta el acuerdo restaurativo y el acuerdo reparatorio y en ese momento se recaba también la firma del mismo, pues se regresa al juez de control y el juez de control señala o ahí mismo ordena que se realice la audiencia de aprobación del convenio. Si es de cumplimiento inmediato, tendrá los efectos ese mismo día todo. Fíjense cómo se realiza todo el proceso el mismo día. Si es de cumplimiento diferido, pues entonces únicamente se aprueba el convenio y quedará en suspenso el proceso para que el inculpado dé cumplimiento cabal a las obligaciones que se ha comprometido y en la fecha última que se haga el cumplimiento del pago de estas obligaciones, se programa nuevamente una audiencia para verificar el cumplimiento, así se llama, audiencia de verificación de cumplimiento de acuerdo restaurativo o de acuerdo reparatorio. El juez verifica el cumplimiento preguntando a las partes si se ha cumplido
y en su caso, una vez que verifica esto, le concede los efectos procesales de sobreseimiento y extinción de la acción penal si se trata de un delito que así sea viable, y si no, únicamente se le dará efectos. Ahí mismo el juez establece que se continuará o se realizará obviamente o petición ahí la defensa que se solicitará el juicio abreviado, para que en su caso, en esa resolución del juicio abreviado, se le den los efectos correspondientes a ese acuerdo reparatorio, ¿no? Y lo mismo pasa en Código Nacional. Todo este procedimiento es idéntico en Código Nacional, con la salvedad de que con Código Nacional tenemos una plataforma electrónica que es consultada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los jueces de control, por la defensa y por el Ministerio Público, y en ese caso el juez de control revisa en esa plataforma, porque él tendrá una clave para accesar, y verifica que no hay acuerdos reparatorios celebrados con antelación, y esto lo puede hacer desde que se lo solicita la salida alterna, ¿sí? Entonces, en esa base de datos todos los operadores pueden consultar la existencia de acuerdos reparatorios, porque aun y cuando el Código Nacional se haya reformado en el sentido de que ya no quedó la temporalidad de 2 años para las personas que hubieran celebrado convenios y se hubieran cumplido, y de 5, no sé si recuerdan, para aquellos que se hubieran incumplido, si recuerdan, que podía proceder el acuerdo reparatorio para aquellas personas que hubiesen celebrado convenios, ¿sí? Pero que hubiesen transcurrido 5 años aún habiéndolos incumplido, ¿sí recuerdan esa disposición? Bueno, pues ahora esas disposiciones de temporalidad se quitaron, pero como Guanajuato, a partir de la entrada en vigor de Código Nacional, que fue el 1 de junio, sí tenemos acuerdos reparatorios y restaurativos celebrados bajo esta disposición, pues todas aquellas personas que cometan delitos, vuelvan a cometer un delito en esta temporalidad, sí van a poder celebrar acuerdos reparatorios, porque a ellos no les aplicaría todavía la reforma. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería el control y la oportunidad y el trámite. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal define al acuerdo reparatorio como aquel celebrado entre los intervinientes que ponen fin a la controversia total o parcialmente y surte los efectos que establece esta ley. Entonces, como vemos aquí, ya nos metieron un ingrediente diferente a aquel del que habla el artículo 185 del Código Nacional, porque si se acuerdan que el 185 nada más dice que son aquellos celebrados entre víctima, ofendido e inculpado, que una vez aprobados por el juez, por el Ministerio Público o el juez de control, surten sus efectos para la extinción de la acción penal. Y entonces aquí la Ley Nacional de Mecanismos ya nos introduce que pueden ser totales o parciales, ¿sí? Y obviamente aquí hacer la acotación de que pueden ser totales o parciales los acuerdos reparatorios, pues pueden ser totales. Aquí no es como en materia civil. Ya ven que cuando uno va a hacer un acuerdo en materia civil, podemos hacer un acuerdo que solamente establezca determinadas prestaciones. Si es familiar, tenemos que son alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencia y visitas, terminación de las capitulaciones matrimoniales. Y entonces en materia de derecho privado podemos, si son 5 pretensiones, podemos resolver 3 y que se queden 2 y que esas sigan en juicio. En materia penal, ¿ustedes creen que puede ocurrir lo mismo cuando aquí se habla de total o parcial? ¿Por qué no?
porque ahí nos dice ese artículo tercero, puede ser total o parcialmente, pero ¿a qué se estará refiriendo? Sí. Perdón. Si me escucharon, no repito. Bueno, decía yo, puede darse el caso en que se dé en un delito aquel en el que parte se puede convenir y hay otra parte del delito en aquella en la que no se puede convenir, es decir, de la que no se dispone de la voluntad de las partes. No sé, el robo grave o el homicidio, por decir, se repara, hay hechos que se pueden restaurar, pero otros que no admite el perdón, vamos a decirlo así, que se persigue de oficio. Ese es el que yo entiendo que pudiera ser la parcialidad. Que se dé la concurrencia de la comisión de delitos y que unos sean de aquellos que se pueden mediar y conciliar y resolver mediante un acuerdo reparatorio y otros no, y que estén dentro de la misma causa penal. Así es. Así es. Muy bien, perfecto. Es así es. Entonces, ¿por qué no? Sí, es exactamente lo que está diciendo el compañero, que haya una concurrencia de delitos, tal por ejemplo en un choque, que hay daños, homicidio culposo y lesiones. Está bien el compañero en el sentido de que en uno van a ser graves y en eso no puede operar el acuerdo, pero sí que hubo concurrencia de delitos. Pero en mi caso que sea daños y lesiones, que los dos sí admita pagar la reparación del daño, pero pues no tengo la capacidad para pagar, por decir, a lo mejor la lesión son 100,000 pesos, pago eso, pero ya los daños son 300 de materiales, no alcanzo, entonces nomás pago las puras lesiones, es un decir. Así es, las dos son correctas. Entonces ahí serían los convenios parciales, así que tome nota. ¿Y qué pasaría con todo aquello que no se acordó? La ley de mecanismos alternativos y el Código Nacional de Procedimientos establecen que quedarán a salvo los derechos para que en todo caso se continúe, aunque yo no le veo, no sé ustedes cómo lo vean, que se haga la precisión de que quedan a salvo, tomando en cuenta que si no se resuelve el conflicto penal o no se paga, o a final de cuentas no se cumple, el proceso sigue, o sea, a final de cuentas creo que eso está sobreentendido, ¿no? Si no llegaron al conjunto de reparación sobre el conflicto, sobre el cúmulo de conflictos penales que integran esa causa, pues es obvio que como son cuestiones de orden público y no privado, pues sobre las mismas va a continuar, aunque la ley no diga que se salvaguardan ahí los derechos. Sí. Yo quiero comentar una experiencia que tuve ya en una audiencia que fui, donde eran daños, y sabemos todos que es fácil el acuerdo reparatorio, entonces él llega al acuerdo reparatorio ante el Ministerio Público, pero bueno, ya se incumple y lo citan para vincularlo al proceso y le dan otra oportunidad de llegar a otro acuerdo reparatorio. Entonces, lo que se puede apreciar, que algunos están pensando que se puede estar jugando con la justicia y que se le está dando varias oportunidades. No sé su opinión ya más en la práctica, ¿qué nos puede comentar? ¿Código Nacional o Ley del Proceso? Perdón, en mi experiencia fue de la Ley del Proceso para el Estado de Guanajuato, precisamente en Capital, Guanajuato. Ok. Bien, lo que pasa ahí con acuerdos incumplidos, en mi experiencia, de los que yo he tenido oportunidad de participar y ahora como directora y antes como mediadora y facilitadora en materia penal,
Cuando se incumple un convenio, ahí las causas son multifactoriales, ¿sí? ¿Qué pasa? A nosotros como conciliadores, como facilitadores, va una de las partes, que en este caso puede ser el inculpado, y nos dice, ¿sabe qué? En cuestiones, por ejemplo, patrimoniales, que se ha cuantificado la reparación del daño, y se estableció, por decir, 100,000 pesos en 4 pagos dentro de los 180 días que establece la ley del proceso penal. Resulta que pudo hacer los 3 primeros, pero de repente el tercero que lo iba a apoyar fallece, o cae en un estado de necesidad, en un estado de enfermedad, cualquier situación. O cambia la situación económica de él, si no está privado de libertad, se le corta su trabajo, enferma un hijo, enferma la esposa, no sé. Y eso provoca el incumplimiento. Entonces son cosas que se valoran, se exploran nuevamente ahí con las partes, y si hay posibilidad de recomponerlo y que se otorgue un nuevo plazo, o bien que se reduzca, aun y cuando ya se acordó una cantidad con pago de la reparación del daño, como está, es algo que está sujeto a la voluntad y a los interés de las partes, ¿sí? Por consenso, si ellos quieren disminuir y pueden volver a renegociar esa parte que todavía queda insoluta, pues lo pueden volver a hacer. Y entonces el incumplimiento. Si se incumple, si, no habiendo una causa justificada y no puede hacer el mediador algo que esté en su mano para que se pueda cumplir, pues obviamente eso se le informa al juez, pero ya queda a criterio del juez si él allá valora esa situación, porque obviamente se la va a volver a exponer la defensa y obviamente con el contradictorio del Ministerio Público, y si ellos ahí escuchándose en ese contradictorio y el juez valorando la situación vuelve a enviarlo a mediación, eso son cuestiones que escapan al operador, en este caso a los mediadores, ¿no? Porque eso es algo que estaba valorándose así en audiencia, y si las partes lo aceptan, bueno, está bien. Claro que tenemos también el escenario contrario, donde una de las partes no quiere, y a insistencia, porque aquí no venimos a mentir ni a tratar de tapar el sol con un dedo, hemos tenido caso y hemos tenido conocimientos también de que ha habido situaciones donde la víctima ya no quiere ir, o el inculpado dice que no tiene cómo pagar, porque es de lado y lado, no crean que nada más es el inculpado o la víctima, a veces también, pese a que está escuchando una causa objetiva que impide el cumplimiento, persiste y persiste solicitando que se cumple, que se cumple, que se cumple. Entonces no hay manera, no los vuelven a enviar, pero si el juez está ordenando en el BIO, en ley del proceso penal nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? No te vamos a iniciar el proceso. Iniciamos el proceso, vuelve, no hay una causa que pueda generar un nuevo convenio, se avisa al juez y ahí debe de concluir, porque tampoco no podemos estar reteniendo el proceso, y el proceso tampoco se puede suspender por un tiempo que establece la ley, porque no se causa la nulidad de todas las demás actuaciones. Entonces el juez lo que debe de hacer es reanudar, pero si a nosotros nos lo envía, pues lo volvemos a iniciar. Si no hay posibilidad, así se informa y se envía, pero muchas veces sale del control o de las manos de nosotros, y son cosas que se deciden ante el juez, ¿no? Y es el juez el que resuelve. Sí. No, pues ahí sí ya no, ahí ya, exactamente. Sí, ahí sí muriendo. Ustedes saben que incluso es una causa de extinción de la acción penal la muerte del inculpado, ¿no? Ahí sí, realmente no hay posible, no es como de que pues le heredo a mi familia el problema, no. Con muerto él, pues ya ahí termina. ¿Sí? ¿Perdón? Pero no en materia penal, acuérdense que hay un artículo y letra expresa de la ley que a muerte extingue la acción penal.
y obviamente todo lo que resulta de ahí, ¿sí? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos también nos establece los requisitos del acuerdo, los efectos del acuerdo por cumplimiento y el seguimiento del acuerdo, ¿sí? La Ley Nacional también nos habla de las generalidades, de los mecanismos que son mediación, conciliación y juntas restaurativas, del seguimiento de los acuerdos, del funcionamiento de los mecanismos alternativos, ¿sí? Y obviamente todos los mecanismos alternativos de los que habla la ley, que son la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas, hacen viable el acceso a la justicia y también hacen factible el modelo restaurativo. ¿Por qué hacen viable el acceso a la justicia? Y aquí sí quiero que me respondan. ¿Por qué creen ustedes que los mecanismos como la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas que prevé nuestra legislación nacional, llámese Código Nacional o Ley Nacional, hacen efectivo el acceso a la justicia? Tienen esa oportunidad de manera directa de poder atender o resolver satisfactoriamente la situación por la cual están frente a ese proceso, en donde al final de cuentas el mediador y el propio juez no dejan de ser más que unos testigos, porque son ellos los que están accediendo propiamente de manera directa a esa justicia. En ese sentido, yo parte así lo veo, ¿no? Yo creo que primeramente es un derecho constitucional. Y y en base precisamente a toda la norma que ahorita está reformada, se ve principalmente los derechos humanos. Y yo creo que viendo esa situación es por eso que podemos tener acceso a un debido proceso y a todo aquello que nos marca la Constitución. Dice, hacer viable el acceso a la justicia. Creo yo que radica esto en el aspecto de satisfacer la necesidad, por una parte, de la víctima, que aunque si pudiera a lo mejor, si llegare a obtener una sentencia dentro del proceso, posiblemente hasta con menos por acá quede conforme, y de esa manera creo yo que se siente la víctima acercada a la justicia. La otra parte, la contraparte, que es el victimario, el imputado, el inculpado, la misma situación, llega a negociar y llega a obtener un beneficio que si a lo mejor en ese sentido pienso que siempre tiende a obtener un beneficio, ¿no? Pero también siente que pues ha llegado, se ha acercado a aquello que es justo, y evitamos la inconformidad también del imputado, del inculpado, de sentir que le fue en demasía o que fue demasiada la sanción impuesta. Creo que por ahí va el acercamiento de la viabilidad del acceso a la justicia. Así es. Perdón. Sí. Así es. Mire, muy bien, muy acertadas sus respuestas. Permite el acceso a la justicia porque antes la justicia en materia penal se entendía únicamente como el agravio que sufría el Estado